edificado el reino de los cielos. Ahora pasemos a uno de los acontecimientos más impresionantes registrados en Mateo 17. Jesús llega donde está Pedro, lleva a Pedro, Santiago y Juan a una alta montaña y allí ante sus ojos se transforma. Mateo describe, se transfiguró delante de ellos y su rostro, resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y de repente apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces una nube brillante los ensombrece, los Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya sea que nos escuche desde su casa, su automóvil, oficina o desde cualquier lugar del mundo, gracias por acompañarnos mientras continuamos nuestro viaje a través de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos lo que considero uno de los estudios más fascinantes, y sé que siempre digo lo mismo, pero bueno. Uno de los más fascinantes de toda la escritura. Vamos a explorar lo que muchos estudiosos llaman geografía sagrada. Ahora, antes de que alguien se preocupe de que nos estemos alejando de la Biblia para adentrarnos en la especulación, permítanme tranquilizarlos desde el principio. Todo lo que vamos a tratar hoy comenzará con las Sagradas Escrituras, donde la Biblia habla con claridad, nosotros también hablaremos con claridad. Y cuando la arqueología arroje luz sobre el mundo bíblico, analizaremos las pruebas. Y cuando académicos respetados hayan propuesto interpretaciones que van más allá de lo que el texto afirma explícitamente, identificaremos esas ideas como interpretaciones y no como doctrina establecida. Creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad es y siempre será la palabra de Dios. El objetivo del estudio de hoy no es hacer de la geografía algo místico. Su objetivo es ayudarnos a comprender que Dios a menudo utilizaba lugares reales para revelar profundas verdades espirituales, como lo son montañas, ríos, desiertos, ciudades, templos, valles. Entonces, la Biblia tiene sus raíces en la historia. Está basada en personas reales, en reinos, lugares reales. Y esos lugares suelen convertirse en escenarios donde se desarrolla el plan redentor de Dios. Hoy, mientras recorremos las Escrituras, visitaremos el Jardín del Edén. O sea que hoy el viaje es largo. La Torre de Babel, el Monte Hermón, la región de Bashán, Cesarea de Filipo, que es un lugar muy bonito, y el río Jordán. Y finalmente, la montaña donde Jesús se transfiguró ante sus discípulos. También descubriremos que cada uno de estos lugares en última instancia nos lleva a la persona de Jesús. Pero vamos a comenzar. Antes de estudiar cualquier lugar en particular, debemos establecer una base bíblica. El Salmo 24, por ejemplo, comienza con estas palabras: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, queda claro que todo pertenece a Dios. Cada montaña, los océanos, las naciones, las ciudades, los reinos, no hay lugar fuera de su autoridad. A veces la gente habla como si Satanás fuera dueño de parte de la tierra, pero la Biblia nunca dice eso. Satanás ejerce influencia sobre la humanidad caída y las escrituras lo llaman el Dios de este mundo, en el sentido de que esta era actual está marcada por la rebelión contra Dios, pero la propiedad pertenece solo a Dios. Entonces, incluso después de la rebelión de la humanidad, Dios nunca renunció a su soberanía. Y esta verdad es esencial porque la discusión de hoy no trata sobre lugares que poseen poderes mágicos. La Biblia nunca enseña eso. En cambio, ciertos lugares adquirieron importancia por lo que allí sucedió.
Dios, por ejemplo, se reveló a sí mismo. La gente lo adoraba o la gente se rebelaba contra él. Y los lugares entonces vienen a ser memorables por los acontecimientos asociados a ellos. Creo que eso tiene sentido, ¿verdad? Ahora, ¿te has fijado alguna vez en la frecuencia con la que la Biblia nos dice exactamente dónde ocurrieron los acontecimientos? Dios podría haber dicho simplemente, Jesús fue a una montaña. En cambio, las escrituras nombran lugares como son Jerusalén, Belén, Nazaret, Jericó, el monte Carmelo, el monte Sinaí, el río Jordán, el mar de Galilea. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es mitología, es historia, se puede comprobar. Por ejemplo, Lucas comienza su evangelio recordándonos que investigó cuidadosamente los relatos de los testigos presenciales. La Biblia fundamenta repetidamente su mensaje en la historia y las geografías tangibles, reales. Eso significa que nuestra fe no se basa en una filosofía abstracta. Se fundamenta en las acciones de Dios dentro de la historia humana. Pero volvamos al principio. En Génesis capítulo 2, antes de que existiera Jerusalén o el monte Sinaí, antes de que existiera el templo, había un jardín. En Génesis 2:8, la Biblia nos dice, y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, fíjense en algo, y algo extraordinario. Dios mismo plantó el jardín. No se trataba simplemente de un paisaje hermoso. Este era el lugar donde Dios eligió habitar con la humanidad. Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa con su Creador. No se necesitaba templo, ni sacrificio, ni velo, ni separación. El cielo y la tierra se unieron en perfecta armonía. Y muchos estudiosos bíblicos entonces describen el Edén como el primer santuario o el primer templo. ¿Por qué? Porque a lo largo de las escrituras la morada de Dios se describe constantemente con imágenes que nos recuerdan al Edén. Observe, por ejemplo, las siguientes similitudes. El jardín albergaba una vida abundante. El tabernáculo contenía imágenes de árboles, flores, frutas y querubines, y el templo reflejó posteriormente esos mismos diseños. La Nueva Jerusalén del Apocalipsis también evoca al Edén. Esto no es casualidad. La Biblia comienza en un jardín y culmina en una ciudad jardín donde Dios vuelve a habitar con la humanidad redimida. Su propósito siempre ha sido la relación. He aquí algo que muchos cristianos nunca han notado. El Génesis nos dice explícitamente que el Edén estuviera en una montaña. Y sin embargo, otro pasaje proporciona una pista interesante. Si vemos Ezequiel 28, si bien se habla principalmente en contra del rey de Tiro utilizando un lenguaje que muchos creen que también refleja la caída de Satanás, leemos estas palabras. Estuviste en Edén, el jardín de Dios. Tú eres el querubín ungido que cubre, yo te puse en el monte santo de Dios. Ezequiel 28, 13 y 14. Ahora fíjense en esta frase, en el monte santo de Dios. Muchos estudiosos interpretan esto como una sugerencia de que el Edén fue representado como un santuario de montaña desde el cual fluían ríos hacia el exterior. Y Génesis 2 describe 4 ríos que fluyen desde el Edén. En el antiguo cercano oriente, los ríos solían fluir desde terrenos elevados. Y una vez más, debemos andar con cuidado en esto, ¿eh? La Biblia nunca dice claramente, el Edén estaba ubicado en el monte tal. Esta es una inferencia basada en imágenes bíblicas, pero ayuda a explicar por qué las montañas se convierten posteriormente en lugares tan importantes a lo largo de las escrituras. Por ejemplo, las montañas suelen simbolizar los lugares de encuentro entre cielo y tierra. Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí. Elías se encuentra con Dios en el monte Horeb. Jesús se retira con frecuencia a las montañas para orar.
El sermón de la montaña, la transfiguración, el monte de los olivos. Aquí vemos un patrón que se repite a lo largo de toda la Biblia. Otra observación fascinante. Génesis 2.15 dice, entonces Jehová Dios tomó a aquel hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. A primera vista parece describir actividades de jardinería, pero los verbos hebreos traducidos como vestir y guardar se utilizan posteriormente de forma reiterada para describir la labor de los sacerdotes que servían y custodiaban el tabernáculo. Por lo tanto, muchos eruditos consideran que Adán, como el primer sacerdote de la humanidad, llamado a adorar a Dios, a cuidar de su santuario y representarlo fielmente en la tierra. De ser así, la vocación original de la humanidad no era meramente agrícola, sino sacerdotal. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios en toda la creación. Pero lamentablemente aquel primer lugar sagrado también se convirtió en el escenario del primer conflicto espiritual. En Génesis 3 se presenta la serpiente. La tentación entra en el jardín. El pecado entra en la humanidad y la muerte entra al mundo. Y el santuario se convierte en lugar de rebelión. Adán y Eva eligieron la autonomía por encima de la obediencia. Y en lugar de confiar en la palabra de Dios, ahora confían en otra voz. ¿Acaso no sigue esto siendo la esencia de la guerra espiritual en la actualidad? ¿Cuántas veces escuchamos otra voz en vez de la voz del Señor? Y aún peor, no solo escuchamos otra voz, sino que también obedecemos otra voz en vez de la voz de la sabiduría y del buen consejo del Señor. El mayor campo de batalla a menudo no es un lugar físico, sino el corazón del hombre. Y en última instancia, toda tentación plantea la misma pregunta que la serpiente hizo en el Edén. ¿Confiarás en Dios o confiarás en otra voz? Esa pregunta se plantea a cada generación. Es una pregunta muy seria. Es una pregunta que nos incumbe a todos y que nos toca personal y profundamente a cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, la historia no termina ahí. Incluso en medio del juicio, Dios hace una promesa increíble. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Entonces, desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios anuncia la llegada de un redentor. La serpiente no tendrá la victoria final. Un día, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa promesa se cumple finalmente en Jesucristo. Cada lugar sagrado que estudiaremos de ahora en adelante nos señala hacia ese redentor venidero. Pero vamos a dejar el Edén y llegamos ahora a otro lugar. Hoy vamos a viajar muchísimo. Ese otro lugar cambió para siempre el curso de la historia humana, la tierra de Sinar, el lugar donde se encuentra la Torre de Babel. Es aquí donde la humanidad intenta una vez más establecer su independencia de Dios. Y es aquí donde comenzamos a comprender por qué las naciones del mundo ocupan un lugar tan importante a lo largo del resto de la Biblia. En Génesis 11 comienza con estas palabras. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Qué interesante. Tras el diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y Dios les había dado una orden clara en Génesis 9. Poblar la tierra, extenderse por todo el mundo, establecer familias, desarrollar civilizaciones bajo la autoridad de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Nada de eso. En Génesis nos dice que todos viajaron hacia el este. Noten esto. A lo largo de Génesis, viajar hacia el este a menudo simboliza un alejamiento de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados al este del Edén. Caín se estableció al este del Edén. Ahora la humanidad emprende de nuevo su viaje hacia el este. La dirección en sí misma se convierte en símbolo de rebelión.
Génesis 11:2 dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. En lugar de poblar la tierra como Dios les había ordenado, se establecieron juntos en un solo lugar. Génesis 11:4 registra las intenciones de la humanidad. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. ¿Qué deseaba esta gente? No el nombre de Dios, sino el propio de ellos. No el reino de Dios, sino el propio de ellos. Tampoco la gloria de Dios, sino su propia gloria. Entonces, Babel fue en última instancia un acto de orgullo humano. Representaba la determinación de la humanidad de definir su futuro al margen del Creador, igual que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Exactamente lo mismo. Los arqueólogos han descubierto numerosas estructuras en la antigua Mesopotamia, conocidas como zigurats. Estas torres escalonadas no fueron diseñadas principalmente como torres de vigilancia, funcionaban como monumentos religiosos y los pueblos antiguos creían que estas estructuras conectaban simbólicamente cielo y tierra. Algunos estudiosos sugieren que la Torre de Babel pudo haberse parecido a uno de estos zigurats. La Biblia no utiliza explícitamente esta palabra, mas sin embargo el contexto histórico nos ayuda a entender por qué semejante torre representaría una rebelión humana organizada contra Dios. En lugar de esperar a que Dios descendiera a ellos, la humanidad intentó crear su propio camino al cielo. ¿Acaso no sigue siendo esa una de las mayores tentaciones de la humanidad? ¿No hacemos nosotros eso muchas veces? Queremos ser independientes, somos tan y tan mm, inteligentes, tenemos tantos recursos. Toda religión es falsa, toda filosofía construida sobre el logro humano, todo intento de alcanzar la salvación mediante el esfuerzo personal o por obras en última instancia, repite el mismo error. Intentar alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. Y el Evangelio enseña lo opuesto. Nunca podríamos subir lo suficientemente alto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Descendió a nosotros. Jesús es la respuesta de Dios a Babel. Génesis 11:5 contiene una declaración notable. Dice, y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Aquí hay una ironía casi sutil. La humanidad creía que estaba construyendo una torre que llegaría al cielo y sin embargo, desde la perspectiva de Dios, Él aún tenía que descender para verlo. Nada de lo que construya el ser humano puede rivalizar con la majestad de Dios. Debido a que la humanidad se negó a obedecer su mandato, Dios actuó. Y dice Génesis 11:7, vayamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no se entiendan entre sí. Imagínense el momento. Instantáneamente la comunión se interrumpió y la gente se hablaba uno al otro y no se entendían. La cooperación cesó, la gente se dispersó por toda la tierra, tal y como Dios había ordenado originalmente. Ahora observen algo importante, el juicio de Dios también fue un acto de misericordia. Si la humanidad hubiera permanecido unida en la rebelión, el mal se habría expandido sin freno. Hay veces la interrupción que Dios hace de nuestros planes es en realidad su protección. Llegamos ahora a un pasaje que ha recibido una atención significativa por parte de los estudiosos bíblicos en los últimos años. Y quiero hacer aquí una pausa para establecer una distinción importante. Los versículos que vamos a examinar son la palabra de Dios. Sin embargo, algunas de las conclusiones extraídas de ellas implican interpretación académica. Y los cristianos fieles pueden entender ciertos detalles de manera diferente y debemos abordarlos con sencillez. Por ejemplo, Deuteronomio 32, 8 y 9, leemos, cuando el Altísimo repartió a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, la porción del Señor es su pueblo, Jacob es la herencia que le corresponde.
Muchos de los estudiosos observan que los manuscritos hebreos antiguos y la traducción griega antigua, conocida como la Septuaginta, contiene una redacción que difiere ligeramente del texto masorético tradicional reflejado en la Biblia King James. Estas diferencias textuales han contribuido a los debates sobre cómo este pasaje se relaciona con las naciones y el ámbito espiritual. Eruditos como el doctor Michael Heiser sugieren que este pasaje refleja la idea de que después de Babel, Dios dispersó a las naciones y luego llamó a Abraham, a través de quien comenzaría su plan para bendecir a todos los pueblos. Tanto si uno está de acuerdo con todos los aspectos de esta interpretación como si no, una verdad es innegable en toda la escritura: Dios no abandonó a las naciones. Desde el principio, su plan fue traer redención a cada tribu, a cada lengua, a cada pueblo, mediante los propósitos de su pacto. Inmediatamente después de Babel, Génesis 12 comienza, y eso no es casualidad, es la humanidad dispersa, las naciones divididas, y ahora Dios llama a Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Escuchaste? No solo Israel, él no dejó nadie fuera. Desde el mismo momento en que las naciones se dispersaron, ya Dios estaba preparando su plan para reunirlos de nuevo. Y esta promesa finalmente encuentra su cumplimiento en Jesús. Pablo nos dice en Gálatas 3:8 que el Evangelio le fue anunciado de antemano a Abraham mediante la misma promesa. Uno de los contrastes más bellos de las Escrituras aparece en el libro de los Hechos. En Babel las lenguas se confunden, los pueblos se dividen, las naciones se dispersan, pero el día de Pentecostés, el capítulo 2 de Hechos nos dice que judíos de muchas naciones se reunieron en Jerusalén, descendió el Espíritu Santo y los discípulos proclamaban las maravillas de Dios. La gente que escuchó el mensaje lo escuchó en su propio idioma. El milagro no consistió en que de repente todo el mundo hablara un mismo idioma terrenal. El milagro fue que el Evangelio trascendió todas las barreras lingüísticas. Babel dispersó a la humanidad y Pentecostés marcó el comienzo de una reunificación en Cristo. Lo que el pecado divide, el Evangelio ahora comienza a restaurar. ¿Qué nos enseña Babel sobre la guerra espiritual y los lugares sagrados, la geografía sagrada? Nos recuerda que el orgullo sigue siendo una de las mayores armas del enemigo. Este susurra continuamente la misma mentira que se escuchó por primera vez en Edén. No necesitas a Dios. Puedes definir la verdad por tú mismo. Sé tú mismo. Busca tu propia verdad, tu propio bienestar. Puedes convertirte en tu propia autoridad. Pero Proverbios 16:18 trae una advertencia. Dice: el orgullo precede a la destrucción y la altivez de espíritu a la caída. La respuesta a Babel no reside en mayores logros humanos, es una sumisión humilde al señorío de Jesús. Veamos ahora el monte Hermón. Esto es un lugar muy importante. Se eleva a más de 9,000 pies sobre el nivel del mar, lo que la convierte en la montaña más alta de la región del antiguo Israel. Su cima nevada suele ser visible desde muchos kilómetros de distancia. La montaña forma parte del límite norte de la tierra prometida. Y el Salmo 133 celebra bellamente su influencia. Dice: es como el rocío del Hermón y como el rocío que descendió sobre los montes de Sión. La abundante humedad que fluye de este monte Hermón alimenta a manantiales que se convierten en una de las principales fuentes del río Jordán. Y vemos a través de la escritura que el agua simboliza con frecuencia la vida. Resulta apropiado que uno de los ríos más importantes de Israel nazca en esta región. Curiosamente, la Biblia menciona a Hermón varias veces. Lo vemos en Deuteronomio, Josué, Primera de Crónicas, Salmos y Cantar de Cantares. Se describe como un marcador de límites.
una majestuosa montaña, y forma parte de la magnífica creación de Dios. El texto en sí no describe a Hermón como la sede de Satanás ni como la morada de los ángeles caídos. Esta distinción es importante. ¿De dónde provienen estas ideas? Vamos a mirar esto detenidamente. El libro de Enoc, un antiguo escrito judío que no forma parte del canon bíblico, contiene una historia según la cual los rebeldes vigilantes del Génesis 6 descendieron al monte Hermón e hicieron un juramento juntos antes de corromper a la humanidad. Esta tradición no se menciona en el Génesis. Génesis 6 simplemente nos dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. La identidad de los hijos de Dios se ha entendido de diferentes maneras a lo largo de la historia de la iglesia. Algunos lo interpretan como ángeles caídos, otros como el linaje de Set que se casó con el linaje impío de Caín, mientras que otros proponen interpretaciones adicionales. Enoc amplía una de esas interpretaciones situando el acontecimiento en el monte Hermón y debido a que Judas, que sí está en el canon bíblico, Judas cita brevemente a Enoc y también segunda de Pedro alude a ángeles que pecaron y muchos de los eruditos como el doctor Michael Heiser sugieren que la tradición enoquiana proporciona un valioso trasfondo histórico para comprender cómo muchos judíos del período del Segundo Templo leían e interpretaban Génesis 6. Tanto si se acepta esa interpretación como si no, es fundamental recordar que el libro de Enoc tiene importancia histórica, pero no es la palabra inspirada de Dios. Y nuestra doctrina siempre debe fundamentarse en la Biblia. Ahora, si nos desplazamos hacia el sur desde el Monte Hermón, entramos en la región conocida como Basán. Y Basán aparece con frecuencia a lo largo del Antiguo Testamento. Era fértil, próspera, conocida por sus imponentes bosques de robles, su ganado, ciudades fortificadas, pero Basán también está relacionado con otro tema fascinante que está muy de moda, los refaím. La Biblia menciona a los refaítas en varios pasajes. En Deuteronomio 3 nos habla del rey Og de Basán. Ahora escucha. Porque solo Og, rey de Basán, quedó del remanente de los gigantes. Esa palabra hebrea traducida aquí como gigantes está relacionada con la palabra de los refaím o refaítas. Se conoce que la enorme cama de hierro de Og subraya su extraordinaria estatura. Y la Biblia no explica todos los detalles sobre los refaítas, pero los presenta claramente como habitantes formidables de la tierra antes de la conquista de Israel. Algunos estudiosos relacionan a los refaítas con las tradiciones de los nefilim del Génesis 6, mientras que otros instan a la cautela, señalando que el texto bíblico no los identifica explícitamente como el mismo grupo. Pero una vez más, distinguimos entre lo que dicen las escrituras y lo que infieren los intérpretes. Movámonos ahora a otro lugar. Vamos a llegar a uno de esos lugares más notables. Cerca de la base de Hermón se encontraba la famosa ciudad de Cesarea de Filipo. En tiempos de Jesús esta ciudad era famosa por el culto pagano. Habían templos dedicados a César, santuarios dedicados a las deidades griegas. Lo más destacable, un santuario dedicado a esta deidad pagana conocida como el dios Pan. Una gran cueva al pie de los acantilados albergaba un manantial profundo y los paganos de la antigüedad creían que esta cueva era una entrada al inframundo. Algunos incluso la denominaron Puerta del Hades. Y una vez más, esta descripción proviene de fuentes históricas, no del texto bíblico en sí. Comprender este contexto nos ayuda a apreciar el entorno en el que se produjo una de las conversaciones más profundas de Jesús. En Mateo 16 nos dice que Jesús llevó a sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo.
Pero entiendan una cosa, Jesús no hizo nada que no fuese intencional. Jesús oraba, buscaba la relación con el Señor y buscaba que la guianza de Dios. Y ahora Él decide traer a sus discípulos a esta región en específico, de pie a la sombra de templos paganos, rodeados de símbolos del poder imperial. Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿El Hijo del Hombre? Tras escuchar varias respuestas, formuló una pregunta la pregunta más importante jamás planteada. Esa pregunta sigue en pie hoy. Jesús ahora viene y profundiza y les dice a ellos, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y esa pregunta es relevante para usted y para mí en este día. ¿Quién dices que yo soy? ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Ahora, Cristo es un título de una palabra griega que viene del hebreo Mashiach o Mesías, el ungido, el escogido, el Hijo del Dios viviente. Qué confesión tan tremenda. No es simplemente un profeta, tampoco un buen maestro. Él es el Mesías, el que fue ungido, el Hijo del Dios viviente, el escogido, el unigénito de Dios. Entonces Jesús hace una declaración tremenda y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, imagínense ustedes el momento. El entorno físico pudo haber sido amplificado ante las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque están cerca de un lugar asociado localmente con las puertas del Hades. Y Jesús está hablando y diciendo, aquí tengo una ayuda visual para ustedes. Entiendan que los poderes de la muerte jamás podrán vencer a mi iglesia. ¿Estaría Jesús confrontando intencionalmente el paganismo en ese lugar? Estaba hablando en el ámbito físico, pero también estaba haciendo ese decreto en el ámbito del espíritu. Y todos esos demonios que convivían o que vivían en ese o habitaban en ese lugar estaban escuchando la voz del Mesías. Muchos estudiosos, entre ellos el doctor Michael Heiser, sostienen que este contexto otorga aún mayor fuerza a su declaración. Sin embargo, el Evangelio mismo no afirma explícitamente que Jesús eligiera Cesarea de Filipo por esa razón simbólica. Sea correcta o no esa interpretación, la verdad teológica es innegable. Jesús tiene autoridad absoluta sobre la muerte, sobre la tumba y sobre todo poder espiritual, y ninguna fuerza de las tinieblas podrá jamás detener el avance de su reino. Fíjate en otra cosa, las puertas son estructuras defensivas. Jesús no se imaginaba a su iglesia escondida tras muros. Él vio a su iglesia avanzando como un ejército. El reino de Dios avanza porque Cristo resucitado ya aseguró la victoria mediante su muerte y resurrección. Por favor, digan amén. Pocos lugares aparecen con tanta frecuencia en las Escrituras como el río Jordán. Sigamos nuestro recorrido. Se extiende desde la región del monte Hermón y fluye a través del mar de Galilea, desembocando en el mar Muerto. A lo largo de la historia bíblica, el Jordán se convirtió en un lugar de transición. Marcaba la frontera entre el desierto y la tierra prometida. Y el capítulo 3 de Josué, narra uno de los mayores milagros de la historia de Israel. Cuando los sacerdotes que portaban el arca del pacto entraron en el río, las aguas se detuvieron. Israel cruzó por tierra seca. Y así como Dios había abierto el mar Rojo para la generación anterior, ahora ha abierto a las puertas del Jordán a una nueva generación. El mensaje inequívoco. Dios estaba guiando a su pueblo hacia la herencia que les había prometido. Y siglos después, otro acontecimiento extraordinario tuvo lugar en el Jordán.
En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, Elías golpeó las aguas con su manto y una vez más el río se abrió y Elías cruzó con Eliseo. Y poco después Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Entonces Eliseo regresó al Jordán, golpeó las aguas con el manto y preguntó, ¿dónde está el Dios de Elías? El río se separó una vez más. Y el milagro confirmó que el poder de Dios no se había apartado con Elías. Su obra continuaría a través de Eliseo. Entonces, Jordán, o el río Jordán, se convirtió en un lugar donde una generación transmitía el legado de la fe y del poder de Dios a la siguiente. Y llegamos ahora a uno de los lugares o de los momentos más sagrados del Nuevo Testamento. Mateo 3 nos dice que Jesús fue a ver a Juan el Bautista para ser bautizado. Y este se opuso de inmediato y le dice, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan entendió algo profundo. Jesús no tenía pecado que confesar. Él era intachable, santo. ¿Por qué entonces fue bautizado? Y Jesús le responde, permítemelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús se identificó con las personas a las que vino a salvar. Aunque era inocente, entró en las aguas como representante de la humanidad caída. Y entonces sucedió lo extraordinario. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendía como una paloma, a la vez que la voz del cielo del Padre decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por un instante glorioso el Padre habló, el Espíritu descendió y el Hijo se encontraba en las aguas, revelando así la Trinidad. El Jordán se convirtió entonces en el escenario de la inauguración pública del ministerio terrenal de Jesús. Y el Evangelio de Juan nos dice que este bautismo tuvo lugar en Betania, al otro lado del Jordán. La ubicación exacta ha sido objeto de investigación arqueológica y muchos estudiosos la identifican con un yacimiento al este del río Jordán. Independientemente de que se haya identificado o no la ubicación exacta, el mensaje teológico es claro. El Mesías prometido llegó a la tierra. Se había acercado el reino de los cielos. Ahora pasemos a uno de los acontecimientos más impresionantes registrados en Mateo 17. Jesús llega donde está Pedro, lleva a Pedro, Santiago y Juan a una alta montaña y allí ante sus ojos se transforma. Mateo describe, se transfiguró delante de ellos y su rostro, resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y de repente apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces una nube brillante los ensombrece, los cubre y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. La transfiguración es una de las revelaciones más claras de la gloria de Jesús antes de la resurrección. Pero aquí debemos distinguir entre el hecho bíblico y la interpretación histórica. La Biblia simplemente dice que él subió a un monte alto y apartado. No identifica la montaña por su nombre. Y durante muchos siglos la tradición dice que la transfiguración tomó lugar en el monte Tabor. Pero a partir del siglo V se construyeron entonces iglesias en ese lugar para conmemorar el acontecimiento. Sin embargo, algunos estudiosos como el doctor Michael Heiser han sugerido que Hermón podría ser una ubicación plausible. ¿Por qué? Porque inmediatamente antes de la transfiguración, Jesús estaba ejerciendo su ministerio en la región de Cesarea de Filipo, que se encuentra cerca del monte Hermón. Y desde un punto de vista geográfico, Hermón está mucho más cerca que el monte Tabor. Los partidarios de esta postura también destacan la conexión simbólica entre Cristo revelando su gloria cerca de la región asociada con el culto pagano. Es una posibilidad interesante, pero sigue siendo una interpretación. La ubicación en realidad es secundaria. Es la revelación lo importante. No la montaña, lo importante es la majestad de Jesús. Ahora, ¿por qué aparecen Moisés y Elías? Representan la ley y los profetas. Juntos
dan testimonio de que todas las escrituras, la Biblia completa, apunta a Jesús. Lucas nos dice que hablaron con él acerca de su próxima partida, de su éxodo que se llevaría a cabo en Jerusalén, al igual que Dios liberó a Israel mediante el éxodo bajo el liderazgo de Moisés. Jesús entonces consumaría el éxodo mayor al liberar a la humanidad del pecado y la muerte mediante cruz y resurrección. A lo largo de nuestro estudio hemos visitado montañas como el Edén, Sinaí, Hermón, quizás el Monte Tabor, Monte de los Olivos, la cual revela algo sobre la obra de Dios. Sin embargo, ninguno de ellos es el destino final. Hebreos nos recuerda que los creyentes han llegado a algo superior y no es una montaña terrenal, la Jerusalén celestial. La Biblia termina donde empezó, en un lugar donde Dios habita con su pueblo. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad que sí? Ahí es donde Él va a hacer tabernáculo, a hacer una morada con Dios. Del trono de Dios brotará el río del agua viva, del árbol de la vida. Este volverá a ser accesible. La Biblia comienza en un jardín y termina con una ciudad jardín. La historia cierra el ciclo. Todo lo que se perdió en Génesis ahora es restaurado en Apocalipsis. Al concluir este episodio, la lección más importante es: la guerra espiritual no consiste en buscar lugares embrujados ni en atribuir poderes místicos a determinados sitios. El Nuevo Testamento despliega el énfasis de la geografía a la lealtad. El mayor campo de batalla, el corazón del hombre. Esto es tremendamente importante, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué importante es mantener esto en nuestro corazón. Nuestra confianza nunca está en un lugar, sino en una persona, en Jesús, quien venció el pecado y la muerte. Gracias por estar conmigo en este día. Gracias por acompañarme en este estudio de la geografía sagrada, de lugares tanto buenos como malos, donde vemos lo que aconteció desde el contexto bíblico, desde el punto de vista del Señor. Quizás también hoy nos escuche alguien que se ha sentido fascinado por el reino invisible, por lugares antiguos, piensan que por visitar esos lugares cosas van a cambiar en sus vidas, por los misterios bíblicos, pero permítanme recordarles algo aún más importante. El mayor milagro no es descubrir la geografía sagrada. El mayor milagro es la reconciliación con el Dios de la Biblia. Jesús en tu corazón. Y antes de cerrar hoy, te pregunto, ¿quién dice usted que es Jesús? Esta es la pregunta que nos lleva entre la vida y la muerte. Todo depende de cómo yo conteste a esa pregunta. Gracias por estar conmigo. Estaré orando y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.